Hoy vamos a meternos de lleno en una propuesta que, a primera vista suena a bomba política. Sí, desde luego. Una diputada en Francia ha puesto sobre la mesa, y de forma oficial, que el país abandone la OTAN. Nada menos. Y claro, la pregunta que nos surge de inmediato es, ¿estamos ante la primera grieta seria en la alianza militar más poderosa del mundo? ¿O es simplemente, ruido político de un sector más bien radical? Es que esa es la pregunta del millón, porque toca el pilar central de toda la arquitectura de seguridad occidental desde hace, más de 70 años. No es una discusión cualquiera. No, no. Es un debate sobre identidad, sobre soberanía y sobre el lugar de Europa en el mundo. Y que surja precisamente en Francia, con su historia tan particular con la alianza, lo hace todo mucho más potente. Exacto. Tenemos sobre la mesa varios análisis de esta situación, centrados en la resolución que ha presentado la diputada Nathalie Arthaud. Nuestra misión hoy es entender un poco las raíces de esta propuesta, ver si es un caso aislado o si es un síntoma de algo más profundo y qué consecuencias podría tener. Claro. Porque Arthaud no se anda con chiquitas, ¿eh? Sus críticas a Washington son durísimas. La idea central es que la OTAN, lejos de ser una alianza de iguales, anula la soberanía estratégica de Europa. Es un torpedo directo a la línea de flotación de la relación transatlántica. Arthaud, que viene de la izquierda trotskista, de un partido como Lucha Obrera, utiliza un lenguaje muy beligerante. Sí. Habla de que es hora de romper las cadenas con lo que ella llama el imperialismo económico de Estados Unidos. Claro, pero imperialismo es una palabra muy fuerte, puede sonar a eslogan. Para que una propuesta así tenga un mínimo de credibilidad más allá de su nicho, tiene que estar respaldada por argumentos concretos. ¿En qué se basa exactamente para lanzar una acusación tan grave? A ver, su argumentación se construye sobre varios pilares que buscan pintar un cuadro de Estados Unidos como un actor hegemónico, un actor que utiliza la OTAN para sus propios fines. Por un lado, hace referencia a intervenciones recientes de Washington en Latinoamérica. Las presenta como prueba de una política exterior que no respeta la soberanía de otras naciones. Vale, pero eso suena un poco vago, ¿no? No especifica a qué se refiere, qué países, qué operaciones concretas. Totalmente. Y ahí está una de las claves de su estrategia, diría yo. La vagadad es calculada. Y pasa lo mismo con su segunda acusación, que es aún más grave. Ajá. Habla del apoyo militar estadounidense a actores que, según ella, están cometiendo un genocidio en territorios en conflicto. Y de nuevo no da nombres. No dice si se refiere al apoyo a Israel en Gaza, a Arabia Saudí en Yemen en el pasado o a otra situación. Entonces, ¿por qué no lo hace? Si tuviera pruebas, lo lógico sería ponerlas sobre la mesa. Bueno, porque su objetivo no es abrir un debate sobre un conflicto específico. Si lo hiciera, la discusión se desviaría hacia los detalles de ese caso. ¿Me explico? Sí, claro. Al mantenerlo en un plano más abstracto, más ideológico, obliga a que el debate sea sobre el rol global de Estados Unidos en su conjunto. Es una táctica política. No busca ganar un debate sobre Gaza, busca ganar un debate sobre la OTAN. Entiendo. Para ella, estos ejemplos, sean los que sean, no son hechos aislados, son la prueba de que en la alianza no hay socios, sino un jefe y sus subordinados. Y su pregunta es, ¿quiere Francia seguir siendo un subordinado? Entendido. Pero esta idea de una Francia independiente que desconfía de la tutela de Washington, esto me suena a algo que ya hemos oído antes en la historia francesa, ¿no? No parece una idea completamente nueva. Has dado en el clavo. Esto es puro gaullismo del siglo XXI, aunque venga de la extrema izquierda y no de la derecha conservadora. Claro. Es imposible entender esta propuesta sin pensar en Charles de Gaulle. En 1966, de Gaulle tomó la decisión, que fue absolutamente sísmica en su momento, de retirar a Francia del mando militar integrado de la OTAN. Ojo, que no abandonó la alianza, pero sí se salió de la estructura de mando. Exacto. ¿Y por qué lo hizo? ¿Cuál era su razonamiento? Pues el mismo que el de Arthaud en el fondo, la soberanía. De Gaulle se negaba a que las decisiones sobre la defensa de Francia, sobre si sus soldados vivían o morían, se tomaran en Washington. Creía en la grandeur de Francia, en su capacidad para tener una política exterior y de defensa propia, incluyendo su propia fuerza de disuasión nuclear, la Force de Frappe. Justo. Lo que hace Arthaud es coger esa misma bandera de la soberanía y la independencia y plantarla en el panorama geopolítico actual, que es muy distinto al de la Guerra Fría. Pero es curioso que esta bandera la recoja ahora la izquierda radical.
¿Cómo encaja esto en el panorama político francés actual? Se habla de un contexto muy fragmentado. Pues precisamente por esa fragmentación, la idea resuena en lugares muy distintos y por motivos diferentes. Por supuesto está la izquierda radical de Artaud, que tiene una base ideológica antiimperialista, anticapitalista. Sí. Pero es que el discurso de la soberanía nacional también es el pan de cada día de la derecha populista de Marine Le Pen. Ellos también critican a la OTAN, aunque lo hagan desde una perspectiva más nacionalista, identitaria. O sea que podrían llegar a votar juntos en algo así, aunque se detesten. Podrían. Y ese es el peligro para el gobierno de Macron y para los partidos tradicionales. Se puede formar una pinza anti-OTAN, con argumentos opuestos, unos por antiimperialismo, otros por nacionalismo. Ambos ven en la alianza una pérdida de control. Ya veo. Por eso, aunque la propuesta de Artaud en sí misma tenga pocas posibilidades de ser aprobada, el debate que genera es muy significativo. Obliga a todo el mundo a posicionarse en un tema fundamental, que a menudo se da por hecho. Reactiva ese debate latente que está en el ADN de la Quinta República Francesa. Vale, entiendo la dinámica interna en Francia. Pero, ¿esto es solo una cosa de franceses o está teniendo eco fuera? Porque si la idea empieza a calar en otros países, el problema para la OTAN es mucho mayor. Y ahí está el punto clave que señalan varios análisis: el efecto contagio. La propuesta no se ha quedado dentro del hexágono. Ha despertado un interés notable en otros países europeos donde ya existían corrientes políticas que pedían, como mínimo, redefinir su papel en las alianzas militares. Ah, sí. En Alemania, en Italia, incluso en España, hay sectores, tanto a la izquierda como a la derecha, que se preguntan si la estructura actual de la OTAN sigue respondiendo a sus intereses nacionales. Pero seamos sinceras, una cosa es debatirlo, otra muy distinta es dar el paso. Con la inestabilidad actual, con la guerra en Ucrania, ¿no es un suicidio estratégico plantearse salir del mayor paraguas de seguridad del mundo? A mí me parece que el argumento de la seguridad colectiva nunca ha sido tan fuerte como ahora. Absolutamente. Y esa es la gran paradoja y la principal línea de defensa de los pro-OTAN. La propuesta de Artaud ha provocado, como era de esperar, una oleada de críticas durísimas. Me imagino. Políticos y analistas de todo el espectro moderado advierten que abandonar la alianza sería un error histórico que dejaría a Francia y a Europa vulnerables. Argumentan que precisamente por las crecientes tensiones geopolíticas, la seguridad colectiva es más importante que nunca. Es la tensión clásica entre soberanía y seguridad. Espera, aquí veo una contradicción interesante en el discurso soberanista. Por un lado, critican la OTAN por ser una sumisión a Washington, pero muchos de los que lo hacen, a la vez, abogan por una defensa europea autónoma. Salir de la OTAN para entrar en una estructura de defensa europea no es simplemente cambiar un jefe por otro. Es una contradicción excelente, y es el nudo gordiano del debate. Los defensores de una Europa de la defensa te dirían que no es lo mismo, que en una estructura europea, Francia sería un líder natural, una potencia con asiento permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU y con armamento nuclear. Claro, no sería un socio más, como en la OTAN, sino uno de los pilares. En cambio, los críticos de ese proyecto europeo, sobre todo desde la derecha soberanista, dirían que tienes toda la razón, que sería cambiar la soberanía tutelada por Washington por una soberanía tutelada por Bruselas o Berlín. Lo que nos lleva de nuevo a esa idea de la grandeur francesa. En el fondo, parece que el debate no es tanto sobre seguridad, sino sobre estatus. Exacto. Se trata de si Francia se ve a sí misma como una potencia global con un destino propio o como una potencia regional importante dentro de un bloque occidental liderado por Estados Unidos. Justo. Lo que ha cambiado, y por eso este debate resurge con fuerza ahora, es la percepción sobre la fiabilidad de ese liderazgo estadounidense. Las tensiones globales y los vaivenes de la propia política americana han sembrado dudas en toda Europa. La propuesta de Artaud es la expresión más radical de esa duda. Muy bien, vamos a lo práctico. La propuesta está sobre la mesa, el debate se ha reabierto con fuerza. ¿Esto tiene alguna posibilidad real de avanzar en la Asamblea Nacional o se va a quedar en un brindis al sol, en un gesto simbólico? Pues, a ver, el camino legislativo es, siendo realistas, casi imposible a corto plazo. La propuesta tiene que ser debatida en el Pleno, y ahí necesitaría una mayoría que hoy por hoy no existe. Claro. Los grandes partidos, desde el de Macron hasta los conservadores tradicionales y los socialistas, están firmemente a favor de la permanencia en la OTAN. Para que saliera adelante haría falta esa extraña alianza de la extrema izquierda y la extrema derecha,
y aún así probablemente no sumarían lo suficiente. Entonces, ¿cuál es el objetivo real? Si saben que van a perder la votación, ¿por qué la presentan? Porque su principal función no es legislativa, es política. Y esa ya la está cumpliendo. Ha conseguido colocar el tema en el centro de la agenda mediática. Desde luego. Obliga al gobierno a dar explicaciones, a defender su política exterior, y permite a Arthot y a su corriente política marcar perfil y presentarse como los únicos verdaderos defensores de la soberanía francesa. Es una herramienta de presión y de posicionamiento potentísima, independientemente de su éxito final. Claro, es una forma de decir, estamos aquí y este es nuestro modelo de país. Entendido. Es más una batalla cultural y política que una batalla parlamentaria real. Precisamente. El objetivo no es salir de la OTAN mañana, sino ganar la batalla de las ideas a largo plazo. Normalizar un debate que hasta hace poco era tabú en muchos círculos, y en ese sentido ya han conseguido una pequeña victoria. Vale, creo que el panorama está bastante claro. Si tuviéramos que destilar lo esencial de todo esto, diríamos que la propuesta de Nathalie Arthaud no es una anécdota. Es el síntoma de una tensión muy profunda que recorre no solo Francia, sino toda Europa. Sí, es una tensión entre la necesidad pragmática de seguridad colectiva que ancla a Europa a Estados Unidos y por otro lado un deseo casi existencial de soberanía y autonomía estratégica, de tener una voz propia en el mundo. Exacto. Y hemos visto que esta idea, lejos de ser nueva, es la reencarnación de un viejo debate francés, el gaullismo, que ahora encuentra eco en los extremos opuestos del espectro político. Genera división, por supuesto, pero lo más interesante es que su onda expansiva llega a otros países europeos que también se hacen las mismas preguntas, aunque sea en voz baja. Y aunque sus posibilidades de éxito parlamentario son mínimas, su verdadero triunfo es haber forzado una conversación que muchos preferirían no tener. ¿Qué es la OTAN en el siglo XXI y cuál es el lugar de Europa en ella? Así es. Al final, lo que este debate en Francia nos enseña no es tanto sobre táctica militar o alianzas, sino sobre la identidad europea. La propuesta de Arthaud es la manifestación de una fractura fundamental que sigue sin resolverse. ¿Es Europa un socio estratégico de Estados Unidos o es una civilización con su propio destino? Esa es la pregunta que late debajo de todo esto, sí. Y es mucho más grande que una simple votación en la Asamblea Nacional. Totalmente de acuerdo. Y esto nos deja con una reflexión final para darle vueltas. Más allá del resultado concreto de esta votación, la cuestión que queda flotando es ¿qué nos dice el resurgimiento periódico y cada vez más fuerte de estos debates sobre la verdadera cohesión de las alianzas transatlánticas? Buena pregunta. Las alianzas del siglo XX se construyeron para hacer frente a una amenaza clara y externa. La pregunta es si pueden sobrevivir en un siglo XXI donde, para algunos de sus miembros, la mayor amenaza parece ser la pérdida de su propia identidad y soberanía dentro de esa misma alianza. ¿Son tan sólidas como parecen o están condenadas a una redefinición constante desde dentro, impulsada por sus propias tensiones internas?